Hola a todos, vamos a empezar con la parashá Naso. Esta parashá es una parashá que me parece muy relevante porque hemos venido trabajando el libro de Bamidbar, donde ya hablamos desde Erampín de todo el sistema emocional, la parte del alma que está relacionada con el Ruach, es decir, lo que podría traducirse como el espíritu. Es decir, el alma tiene diferentes componentes y el espíritu es una de las partes del alma, sobre todo la que conecta entre lo que es el alma animal, que es el nefesh, y la parte emocional, que es el ruach, y conecta con una parte mucho más profunda e interior, que es la neshama. Entonces, hemos venido trabajando con estos aspectos de una forma, digamos, un poco teórica, y esta parashá va a detonar los aspectos prácticos. Además de que esta parashá me parece posiblemente a nivel personal una de las más relevantes de toda la Torá. Es la parashá más larga de toda la Torá. Tiene una sección que es Lidra Sotá, que está relacionado con unos secretos profundísimos que revela Rabbi Shimon Bar Yochai a sus alumnos y que se estudia incluso durante la fiesta de Shavuot. Esta parashá, por supuesto, al momento en que está íntimamente relacionada no solamente con la entrega de la Torá, lo que es el Matan Torá en la fiesta de Shavuot, aclara conceptos fundamentales para entender por qué nos entregaron la Torá. Y esto es importantísimo. Sinceramente, si no comprendemos esta parashá, yo podría decir que una persona pues no entiende simplemente la relación que hay entre la Torá y el hombre. Es decir, una cosa es el concepto bíblico de la entrega de la Torá y de donde se deriva un texto que adicionalmente tiene una serie de profundos secretos y una parte mística, alegorías, metáforas, etc. Y otra cosa es entender que la Torá es una cosa viva, es un alma viva y que es la esencia de Akadosh Baruj Hu, la cual esta esencia nos es transmitida a través de algo que tiene una especie de forma de manual y que viene a resolver un conflicto entre el ser humano y su existencia en el mundo material que de otra forma sería imposible de poderlo resolver. Entonces, para empezar, nuevamente en esta parashá, vemos un conteo de 12 sacrificios iguales en la parte material. Se observan prácticamente, para finalizar la parashá, un conteo donde los príncipes de cada una de las tribus, 12 en total, se presentan cada uno prácticamente con el mismo sacrificio, todos ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa? En realidad, en esencia, a pesar de que materialmente se observa como el mismo sacrificio, la intención asociada con cada tribu es completamente diferente. Ya sabemos que la palabra korban, sacrificio, viene de la raíz karov, que significa acercarse, por lo cual los 12 sacrificios tienen la intención de elevarnos por encima del sistema astral. Cada una de las tribus entregaron un sacrificio de olá, de elevación, y ese sacrificio de elevación lo que significa es que tiene la intencionalidad que así como cada uno de los signos del zodiaco nos indica diferentes cualidades, debilidades y fortalezas en cada uno de los signos, cuando nosotros observamos esos signos del zodiaco, nos damos cuenta que tenemos relación con algunas cualidades de nuestra vida, sobre todo en nuestro sistema emocional, donde nosotros podemos cambiar para mejorar o incluso podemos cambiar para empeorar en algunos casos. Por lo tanto, para nosotros podemos decir, una carta astral tiene mucho valor. No porque nos interese definir nuestro horóscopo, nada que ver. Por favor, eliminemos esta idea de nuestra cabeza. Pero sí
porque estas fortalezas y debilidades, la gran mayoría relacionadas en el sistema emocional, en el Ruach, en Zeir Anpin, nos permiten observarnos en un espejo donde podemos ver qué tenemos que perfeccionar en nuestra vida para efectos de poder alcanzar nuestro objetivo de vida. Es decir, el objetivo de hacer este conteo de los 12 sacrificios, en realidad era la Merkabá, era la carroza de cada signo que permitía la elevación hacia una conciencia superior. El objetivo de leer todo este conteo de los sacrificios es levantarnos después de Shavuot, pues durante 49 días nos hemos preparado haciendo un trabajo tremendo de crecimiento espiritual y ahora llega Shavuot y nos quedamos parados. Nos quedamos con la expectativa de seguir adelante y seguir fortaleciéndonos. Entonces, en la Parashá Naso, relacionada con Shavuot, nos dan para tal propósito el Hidra Rabá, que dentro es uno de los escritos más elevados del Zohar. Como ya explicamos, el libro de Bamidbar corresponde a todo lo relacionado con el árbol de la vida y en lo que corresponde a Zeir Anpin. Lo vuelvo a repetir, son estas 6 sefirot, Gesed, Gefurat, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, lo cual hace referencia, repito, a todo nuestro sistema emocional. Finalmente, todo el sistema emocional concluye en lo que llamamos la fuerza de Yesod, que es la cúspide de todas las emociones, la cual esta cúspide, este éxtasis emocional, normalmente se manifiesta en la relación conyugal, en la relación sexual. Pero lo maravilloso de la Parashá Naso es que vamos a ver la aplicación de todo el conocimiento que recibimos durante el libro pasado, el libro de Vayikra. Entonces, adicionalmente, este censo que se realizó en la Parashá de Bamidbar lo vamos a entender, pero ahora de forma práctica. Entonces, partimos de la base que las tribus de Israel, pongan mucha atención, por favor, porque este concepto es fundamental. Las tribus de Israel estaban integradas en unos escuadrones y el respectivo censo es una representación en realidad de un sistema cósmico, las cuales están unidas como un solo cuerpo. Así se asemejan de la misma forma nuestros distintos órganos del cuerpo, que dependen unos de los otros como parte de uno mismo. De hecho, el Sefer Yetzirah establece las correspondencias del signo zodiacal, es decir, puede explicar la tribu correspondiente y el órgano del cuerpo al que está relacionado. Les pido por favor, no nos perdamos en tecnicismos, sino entendemos para qué está relacionada esta correspondencia entre el órgano del cuerpo y las tribus. ¿A qué nos lleva este conocimiento? Esto es lo importante. Incluyendo el hecho de que Adán y Javá, estos dos seres etéreos, entendamos por Adán el sentido masculino, el sentido de dar, un sentido dador, y Javá el sentido femenino, el sentido de recibir. Cuando explicamos en la parashá anterior, Adán y Javá caen al momento en que conectan con un cuerpo, se fusionan con un cuerpo, pierden la extrasensorialidad. Adán se dice que veía de una punta a la otra punta del universo. Quiere decir esta expresión que conocía todos los secretos de la creación. Pero en el momento en el cual se enfunda en un cuerpo, pierde la extrasensorialidad.
¿De qué nos sirve comprender esto? Que ya no era lo que el Zohar describe como que ese hombre era de dos caras. Le queda una sola cara. Esto lo explicamos en la parasha anterior. La cara que es capaz y con la cual se queda solamente puede observar el mundo a través de la fisicalidad o a través de los 5 sentidos. Ese hombre, que es el hombre que todos conocemos en el mundo físico, tiene muy poco de diferencia de un ser animal, puesto que el animal también come, también siente, también crece, también se reproduce, también se aparea y muere. Incluso tiene la capacidad de desarrollar comunidades, tiene la capacidad de ayudarse unos a los otros. Entonces, ¿en qué se diferencia realmente el hombre del animal? Pues aquí está todo el resumen. Ese hombre de una sola cara es la generación de Caín. Caín no fue hijo de Adán, fue hijo de la serpiente. Literalmente, la serpiente, que es uno de estos mundos que ya explicamos, destruido, de los mundos de Dom, los mundos del caos, viene de mundos que eran totalmente materialistas. Entonces, literalmente, la pureza de Javá es violada a través de la serpiente, con quien Javá tiene relaciones de haber después comido el fruto del bien y del mal. Vamos, el árbol del bien y del mal. Es decir, en pocas palabras, adquirió un cuerpo. El árbol del bien y del mal es el cuerpo que tienes. Ese árbol del bien y del mal es literalmente el ángel de la muerte. Naces pegado al ángel de la muerte desde que naces. En realidad, al momento en que ella, Javá, establece esta relación con esa fuerza, ella ya estaba separada de Adán. Es decir, ya estaba separada de ese sentido dador. Por el contrario, cuando se reunifican Adán y Javá, el hijo de ambos, de Adán y de Javá, era Abel o Hebel. Este hijo sí era, lo repito, este hijo sí era un ser suprasensorial y de un nivel superior. De ahí la envidia de Caín hacia su hermano y su afán por poseer a su alma gemela, que era su esposa. Ahí hay mucho que contar al respecto. Lo que estoy tratando de decir es que todo lo que viene de nuestro sistema emocional es que básicamente al momento en que nosotros trabajamos y entendemos lo que es el Ruach, lo que es Zeir Anpin, estamos hablando de la parte del espíritu del ser humano, que es lo que conecta con los 5 sentidos y con las emociones. De hecho, el Ruach, que representa Zeir Anpin, es lo que conecta por una parte con los 5 sentidos, que es nuestro cuerpo, y por el otro lado transmite información hacia una parte más profunda de nuestra alma, que es la Neshama. Nada más que, lo voy a explicar de una forma muy cruda, hay personas que no conectan con la Neshama. Esos que no conectan con la Neshama es la generación de Caín. Literalmente, podríamos decir, es como si fueran unos desalmados. La Neshama es el alma intelectual y espiritual. Es decir, pareciera que cuando tratamos con ciertas personas, solamente están conectadas con sus emociones y con su materialidad, lo cual, como ya lo expliqué, los hace muy similares a un animal. ¿De qué estamos hablando? No es que esté tratando de insultar a las personas, es que simplemente son diferentes niveles de conciencia. Toda esta historia y lo que vamos a entender en la parashá, esta introducción es sumamente importante porque
Entonces, quiere decir que toda la generación que nace de los hijos de Caín caen en esa materialidad hasta que surge Noé. Noé es el primero que separó el nombre de Yud-Ke-Vav-Ke, es decir, el sistema creador, logró identificar que había una parte que es Yud y Hei, que es la parte correspondiente del alma, y una parte que era Vav y Hei, que era el nivel de las emociones y del cuerpo. El primero que hace esta separación es Noah. Separó el mundo del alma del mundo del cuerpo. Ese es el gran hallazgo de Noah. Pero Noah es el primero también que tiene conciencia de Yesod. Se dice que Noah reforzó a Adán, pero Adán no reforzó a Noah. Es decir, Noah entendió la fuerza de las emociones que estaba contenida en la semilla del hombre y la fuerza del alma que estaba contenida en la semilla del hombre. Pero su generación de Noah eran literalmente una generación animalesca, brutal, primaria. Por eso Akadosh Baruj Hu destruyó esa generación de Noah. Hoy día estamos inundados de la misma generación. Lo que pasa es que después del pacto que hizo Akadosh Baruj Hu con Noah, no puede destruir al mundo porque no rompe sus propios acuerdos. Y esto se refleja cada vez que vemos el arco iris. Quiere decir que es una señal de que Akadosh Baruj Hu tiene suficientes elementos en ese momento para poder destruir al mundo. Pero no lo hace por ese pacto. Posteriormente, surge Abraham, que, ya sabemos, tiene misma gematria de la palabra Bemidbar. Abraham, 248, es considerado amigo de Dios. Hay un paso mayor al de Noah. Dice, era considerado amigo de Dios, pues le daba estabilidad al mundo. ¿Y cómo lo hizo Abraham? A través del pacto de la Brit Milá, de la circuncisión. Es que la circuncisión es el perfeccionamiento físico, donde nosotros entendemos el control del sistema emocional y más que el control, el dominio del sistema emocional. Eso es llegar al nivel de Abraham. Como ya comentamos, la numerología 248 de Abraham, igual que Bamidbar, también es igual que la gematria del ángel Raziel. Raziel también vale 248. Por lo tanto, quiere decir que Abraham tuvo acceso al ángel Raziel, el ángel de los secretos, para traducirlo. Es decir, supo conocer el secreto de Yesod, donde Yesod es el Sod de la Yud, y la letra Yud es la semilla, el secreto de la semilla. Es decir, conoció el secreto de saber meditar y unir la meditación con la intención durante el acto sexual, durante el acto conyugal, para hacer uso correcto de la semilla. Abraham es el que rectifica el error de Adán, pues conocía los secretos del cielo y no se impurifica como Adán, sino al contrario. Es ejemplo del dominio no solamente de las emociones, sino se convierte en el dominio de la conexión de las emociones con la conciencia espiritual. Ese es el amigo de Dios, ese es el propósito de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante todo lo anterior? Y me preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la sotá, la mujer de los celos y las tribus y la bendición del Cohen? Es toda la base de lo que acabo de explicar.
todo lo anterior deriva precisamente que cuando no tenemos nosotros este conocimiento y nosotros nos asemejamos a los hijos de Caín, todo es perturbación emocional. Es un mundo inestable. Toda la distorsión emocional de nosotros va a redundar en un problema de canalización. Sí, de canalización. El canal que une Yesod HaMalhut. Es decir, el canal que une la cúspide de las emociones, que es la sexualidad, la parte social, con Malhut, que es la parte material. Es decir, por favor escúchenlo bien, todos los problemas emocionales se ven reflejados en las manifestaciones que surgen en el acto sexual. Miedo, envidia, celos, ira, enojo, toda clase de conflictos internos son la perturbación emocional que va a manifestarse en el acto sexual. ¿Y de qué está lleno este mundo? De personas que no tienen dominio de la parte emocional, que están subyugadas por la parte emocional y literalmente un hombre de una sola cara que tiene muy poco de diferencia contra un animal, teniendo relaciones sexuales todos los días y manifestando problemas emocionales cada segundo que pasa. Voy a ser sumamente claro y repetir palabras textuales de mi maestro de los Shivim Tikkunim de Ramjal, clase 83. No hay unión entre el hombre y la mujer en la relación conyugal si esa relación se hace sin santidad. Sin santidad, los cuerpos se juntan, pero no hay unión. ¿Qué está diciendo mi maestro? Que el resultado de todo el caos en el mundo es que toda esta distorsión dentro del sistema emocional de las personas manifiesta y desborda una emoción sin control dentro de la relación sexual que lo único que trae es caos y almas de Caín que bajan a este mundo. Almas que poco se diferencian contra el carácter de un animal. De la misma forma, como no se trataba solamente de 12 tribus o de 4 escuadrones, todos absolutamente fueron censados, pero solamente fueron contados los cabalistas, los que estaban unidos por una sola alma. Si nosotros observamos los números, finalmente el número maestro que está relacionado con el censo, al final, en reducción de cifras, suma 1. Es decir, el sentido de aquellos que comprenden la unicidad por una sola alma. Pues de la misma forma, explica mi maestro, no hay unión entre hombre y mujer si no es mediante la participación del alma en santidad. ¿Y quién puede participar con el alma en santidad? Solamente los hijos de Abel. ¿Qué es participar el alma en santidad? Con las intenciones y meditaciones respectivas. Sin eso, no hay unión. Pregúntate si cuando tú tuviste una relación para traer a tus hijos, esos hijos conocías lo que estamos hablando el día de hoy. Y la respuesta seguramente es no lo sabía. Por lo tanto, quiere decir que tienes una responsabilidad de haber bajado almas de los hijos de Caín. Sí,
¿Me estás diciendo que mis hijos son probablemente almas de los hijos de Caín? Sí. Es decir, fueron resultado de una relación sin santidad. Los cuerpos se juntan, pero no hay unión. Entonces, quiere decir, no que tus hijos sean malos o buenos, no, quiere decir que hay una gran tarea en extraer las chispas que hay de Kedushá, de santidad, y elevarlas así como se elevan en esta parashá los 12 signos del zodiaco, las 12 tribus toman cada uno sus cualidades y sus defectos, y lo que hacen es una elevación de sus debilidades para todos estar unidos en la misma conciencia, con la misma alma. No quiere decir personas buenas o malas, pero quiere decir personas que no conectan necesariamente con su neshama, con el alma espiritual. Y esa es toda una tarea. Sin eso, no hay unión. Y no es que no haya unión nada más entre la pareja. No hay unión con Akadosh Baruj Hu. Este mundo está lejos de Akadosh Baruj Hu. Por eso es que Akadosh Baruj Hu no puede intervenir en este mundo como nosotros deseáramos. En cambio, todos aquellos que vienen de una relación de Javá con la serpiente, lo vuelvo a decir, solo han tenido una relación sexual a nivel del cuerpo. Están totalmente desprovistos del alma espiritual. Y sus descendientes de aquellas relaciones de Javá con la serpiente son las naciones paganas. Ahí tienes la explicación de todas las religiones del mundo. Aquel que ha nacido de una relación sin santidad no entrará en la asamblea del Eterno. Así lo explica el Zohar, y lo peor, es un malvado impuro. Es decir, aquel que practica una relación sexual sin el alma y sin ninguna pureza en materia de su cuerpo. Eso es lo peor que existe y es lo que trae mucho dolor a este mundo. Caín, para que lo entendamos, es literalmente un hijo bastardo que nació de la violación de la serpiente hacia Javá. Por eso, explica el Zohar en esta parashá, que hay que cuidarse de desposarse con una mujer que hace culto a un dios extranjero. Y quiero aclarar aquí que esto incluye toda forma externa de idolatría, imágenes, angelitos, crucecitas y todo este tipo de cosas, pero también incluye todo poder atribuido a fuerzas o emociones que no son propias del Creador. Y les puedo asegurar que el miedo, los celos, la ira, la envidia, las relaciones incorrectas, sociales o éticas o sexuales, no son parte del Creador. Espero que ahora entendamos lo que significa el nivel de Zeir Anpin y lo que significa un sistema emocional que proviene de una relación provista sin conexión alguna con el alma y solo del cuerpo. Ahí es donde L-I-L-I-T, esta fuerza, se infiltra en la pareja, donde su imaginación los gobierna y la impureza invade al esposo. En ocasiones es la mujer la que es infiltrada y provoca al esposo en una acción animalesca. Y en algunas ocasiones es el hombre el que por sí mismo actúa de una forma animal. Pero es a los dos. Por eso decíamos que el caso único es el de donde los patriarcas que desteñían su pureza sobre su concubina hasta volverla pura. Este es el caso de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué hacían los patriarcas? La pureza del tzadik tiene la virtud de poder transmitir esa pureza que destiñe sobre la hembra
haciendo que haga teshuvá. Lo explico en forma clara. Teshuvá es la capacidad de traer tzadikim, es decir, almas del lado derecho. Esto no significa hacer bebés. Esto significa traer almas del lado derecho que ya encontrarán la forma de reencarnarse en personas existentes o que nacerán. Es decir, que aprendan a conectar con el alma y no con el cuerpo. Cada vez que nosotros tenemos una emoción o una relación kadosh con el alma y no con el cuerpo, eso lo que trae es almas que vienen a encarnarse o fuerzas que vienen a encontrarse en este mundo para ocasionar bienestar. Cuando es lo contrario, lo que trae no son tzadikim, sino trae rashaim, malvados. De esto depende el caos o el bienestar. Volteen, por favor, y vean su entorno. Vean si su entorno está rodeado de gente malvada o de gente justa, de personas que están buscando intensamente conectar con el alma o personas que simplemente no conectan con el alma. Ahí es donde ustedes pueden ver el nivel espiritual del cual están rodeados y es lo que distingue la persona a su alrededor. Dice el Zohar que donde posaba la Shejinah era en medio de todas las tribus. ¿Qué estaba en medio de todas las tribus? La tribu de Leví, el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? La relación conyugal, la unión de la esposa y el esposo. Si se lleva a cabo con pureza y santidad, viene la paz. De forma contraria, viene el caos. Cuando el hombre no tiene cuidado, se le introduce un espíritu llamado el sitrájara. El mal se introduce en su semilla. ¿Qué es esto? Toda la distorsión emocional que va a traer como consecuencia una fuerza que se va a arraigar este mundo, que es el deseo que manifestó esta persona y que tiene un molde distorsionado, perturbado en la parte emocional. Entonces la paz en nuestra vida depende exclusivamente de nuestra pureza y nuestra santidad. Un cuerpo solo está en armonía, un cuerpo solo está sano cuando todos sus órganos están unificados, ¿verdad? Todos sus órganos están funcionando adecuadamente. Es muy importante que la abundancia de Yesod, fíjense lo que estoy diciendo, la abundancia en Yesod desborde sobre Malhut. Si la abundancia de Yesod, que es el sistema emocional, está gobernado por la imaginación y no por la conciencia, no hay nada. Solo hay caos. No hay teshuvá. No bajan tzadikim. No bajan almas del lado derecho. Solo habrá la influencia del Yetzer Hará. Voy a decirlo muy claro. Si no hay esta conciencia, lo único que va a haber es egoísmo y deseo de recibir en cualquier forma y en todo sentido. Lo voy a explicar de una forma muy radical. Nuestros hijos, y lo digo para mi hija que está en conexión, tienen que darse cuenta si están rodeados de tzadikim o de rashaim. Y es muy fácil saberlo. Si sus padres, de los compañeros de nuestros hijos, son sabios en la explicación que estoy dando y saben meditaciones cabalísticas y saben conectar con estas meditaciones y tienen ese conocimiento al momento de poder relacionarse marido y mujer,
Definitivamente tenemos grupos alrededor de nuestros hijos llenos de tzadikim, pero dudo mucho que eso sea el caos. Por lo cual quiere decir, queridos hijos de mis alumnos y de mis amigos, que están rodeados de hijos de Caín. Lo voy a decir sumamente claro. Personas que no voy a decir si son buenas o malas personas. No estoy juzgando una condición de bondad o de maldad. Lo que estoy diciendo es que son personas que no tienen capacidad de conectar con el alma espiritual por defecto. Y que en vida, dependiendo de todo el esfuerzo que hagan, podrán recuperar esa conexión con el alma. Pues de otra forma, nuestros hijos están rodeados literalmente de personas que tienen muy poquito de diferencia entre un animal y una persona bajo el concepto que Dios quiso crear. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Acabo de simplificarles en este conocimiento, difundido por mi maestro, la comprensión prácticamente de toda la parashá. Pues si entendemos quién es Caín y que compone todo un legado a la humanidad, una herencia de un hijo bastardo que es relacionado con Javá, que no conecta con el alma, podemos comprender la forma de reaccionar de toda la historia del hombre hasta la fecha. Pareciera que estamos hablando con primates, con monos, no con seres que conectan con el alma. Observen lo que quieran. Políticos, líderes, gobernantes, lo que quieran. Incluso grandes deportistas, grandes filósofos, grandes lo que tú quieras. Una cosa es lo que la persona manifiesta en el exterior y otra cosa es el contenido que la persona trae en su interior. Todas estas personas alrededor de nosotros y de nuestros hijos, en su gran mayoría, es un ser de una sola cara. Espero ahora se entienda claramente el concepto de una sola cara. ¿Por qué nos habla todo esto la parashá? Porque toda la parashá nos explica que aquellas personas que no tienen la capacidad de conectar el nivel emocional desde Irampín con el nivel emocional, con el nivel espiritual de la Neshama, que se adquiere en Shabbat, que se adquiere con el estudio de los secretos del cielo, literalmente es hijo de Caín. ¿Y qué va a traer en consecuencia? Una herencia de hijos de Caín. Y por lo tanto, este mundo seguirá estando en el caos. ¿Para qué nos dieron la Torá? La Torá es el libro, el manual, pero sobre todo, lo más importante, la conexión que devuelve a estos seres la segunda cara para volver a dejar de ser seres gobernados por los 5 sentidos y por sus cualidades animales para convertirse en seres suprasensoriales que tienen la capacidad de combinar toda su posibilidad de ver, escuchar, oler, todo su sentido, pero de forma extrasensorial. Eso es lo que hacemos al estudiar esto, y es el deber nuestro, socialmente y como padres, devolver esa capacidad extrasensorial a nuestros hijos, si es que queremos que nuestros hijos, y voy a ser durísimo, dejen de ser de la generación de un hijo bastardo que dejó a toda esta generación de Caín conectados exclusivamente como si fuera la conciencia de un animal. Nuestros hijos tienen, y nosotros también, grandes tendencias a conectar con la parte del cuerpo. Muchísimas. Los jala como imanes. Y si nosotros no enseñamos esta reconexión, esto no va a cambiar. Por eso es que explica que una persona como Isaac, dice el Zohar, que a la hora de la tarde reinan las fuerzas del rigor. Y entonces pregunto, ¿tendremos una relación conyugal por la tarde?
¿Se imaginan dos jóvenes que tienen una relación sexual en la tarde, desprovista de toda espiritualidad? La consecuencia que esto trae. Por supuesto que no queremos eso. Y a eso va la enseñanza. Por eso, Isaac instauró la oración de Minjá, que es la columna izquierda, superior desde Irampín, Geburá. Es llamado la suprema Geburá. Y lo instauró justamente porque lo peor que podríamos hacer por la tarde es una acción así. Es decir, la intención de Minjá es protegernos de ese rigor que sigue hasta la madrugada, aproximadamente hasta las 2 o 3 de la mañana. La unión se completa conforme dice el Shir Hashirim: su mano izquierda está debajo de mi cabeza. Es decir, Geburá, el rigor, recibe la noche, diciendo que la noche es Malhut extraída de Geburá, que es la hora de Minjá, la tarde, la noche. Cuando empieza Minjá, eso es Malhut extraída de Geburá. Imagínense el rigor que priva por la tarde. Entonces, si tú vas a enfrentar una reunión, si vas a enfrentar un encuentro con una persona, si vas a discutir de algo, ¿será lo más inteligente hacerlo por la tarde? Por supuesto que no. Dice el Zohar que hasta entonces, cuando llega la parte profunda de la noche, 2, 3 de la mañana, podemos alabar al rey. El rey es Yesod. El rocío tal es Biná. En ese momento, cuando ya no hay rigor, el estudio de los secretos son la unión del rey o Yesod con el rocío que es Biná. Ahí unimos Biná y Yesod. Eso, créanme, no lo hacen los hijos de Caín. Alabar a Dios, alabanza, significa cuando se une Biná con Yesod. Es el estudio de madrugada donde se anulan todos los decretos negativos de la vida. Eso es alabar a Dios. Cuando se anulan los decretos negativos de la vida uniendo Biná con Yesod. ¿Dónde ocurre eso? En Shabbat. ¿Dónde más ocurre eso? En el estudio que hacemos de madrugada. ¿Y qué hace la mayoría de la gente en la madrugada? Dormir. Es decir, alimentar al cuerpo. En lugar de encender una luz en la noche, en la oscuridad, en la ignorancia de todos. Ahí voy a la parte de el dormir. Cuando dormimos, en realidad, lo que estamos haciendo es que probamos una parte de la muerte. ¿Sí escucharon bien? Cuando dormimos, estamos probando una partecita de la muerte, porque el alma sale del cuerpo. Lo bueno que hay cuando nos acostamos para dormir es que aquellos que hemos estudiado secretos del cielo durante el día, esos secretos son manifestados a Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, cuando utilizamos durante el día nuestra boca para hablar del Zohar, esos secretos son liberados durante la noche cuando dormimos. Pero aquellos que durante el día utilizan miles de palabras vanas en su vocabulario, esas son las palabras que son liberadas mientras dormimos. Por eso está prohibido relacionarnos en negocios con personas que solo hablan palabras vanas. Son personas que no conviene relacionarnos con ellos porque no tienen piedad de su propia alma. Es decir, desconocen los secretos del cielo. Entonces, dice el Zohar que todo aquel que se haya encaminado por las vías del Zohar HaKadosh, todo aquello que entendió lo que acabo de explicar de los hijos de Caín y los hijos de Jebel, aquel que comprende que su única misión en la vida
es volver a reconectar su cerebro derecho, volver a regresar a su extrasensorialidad, volver a reconectar con la parte más profunda e interior de sí mismo. Ese que conoce los secretos, atrae chispas de profecía y conecta con el Ruach HaKodesh. Lo voy a explicar. Nosotros tenemos un alma primaria o animal que básicamente nos mantiene vivos. En realidad, el Nefesh, así es como se llama este nivel de alma, no nos distingue mucho de un animal. Nos permite comer, respirar, que funcione nuestro corazón, que funcione nuestro sistema digestivo, respiratorio, endocrino, etc. Esa alma es el Nefesh, pero un animal también tiene un Nefesh. Después tenemos un alma emocional e intelectual, que es el Ruach. Y la verdad es que ahí es donde nos empezamos a diferenciar de un animal. Pero aquel que no es capaz de poder entender qué hace aquí y para qué está aquí y a dónde conecta cuando no esté aquí, ya enfrentó un problema para efectos de diferenciarse como un ser espiritual. La verdad es que el dolor en la vida y el caos en la vida, escúchenlo muy bien, sobre todo, esto se lo digo a mi hija, tarde o temprano, si no tienes esta fuerza de conexión, la vida te va a llevar a conectar al mundo espiritual. Con dolor o con estudio, cualquiera de los dos. Por lo tanto, es preferible este estudio que te lleve a ver el mundo espiritual. Cuando tus palabras son utilizadas de forma vana o de forma negativa ante cualquier situación, dice el Zohar, se atrae un espíritu impuro que emana de la generación de Caín. Y ya sobreexpliqué lo que significa Caín. Por eso, antes de que el rigor actúe, no dejes que el rigor venga a tus hijos, a tu familia, a tus amigos. Debemos actuar y debemos transmitir no una religión, sino una sabiduría que les lleve a hacer teshuvá. La definición del Zohar para teshuvá es: o traes almas de Caín o traes almas de Abel. Es decir, o traes fuerza de caos o traes fuerza de paz. Ya explicamos anteriormente lo que ambos significan. Caín, un alma desalmada, ¿verdad? Para que sea yo más claro. Y Abel, un alma conectada. Conectada con todos sus 5 sentidos, pero también con todos sus suprasentidos. Y el alma de Caín es literalmente comparable con el alma de un animal. Quiero hacer una acotación aquí. Esto mi maestro me lo explicó hace, no sé, más de 10 años. Y un día yo le dije, ¿qué son aquellos? ¿Qué nivel de conciencia tienen aquellos que no hacen teshuvá? ¿Qué son las demás naciones? ¿Qué son los goyim? ¿Qué son los gentiles? Es decir, aquel que no estudia la Torá. Y lo voy a decir a este grupo de una forma muy privilegiada. Me dijo, la respuesta no sé si estás dispuesto a soportarla. Me dice, es literalmente como si trataras con una conciencia animal. Y de esto es precisamente de lo que nos va a hablar más adelante la parashá. No hay más. Esas almas, o bajar esas almas, no solamente es en la relación conyugal, en la relación sexual, también es el mikve. Y yo pregunto, ¿quiénes hacen mikve? Esas almas no necesariamente representan hacer un bebé.
sino un alma que es encarnada, incluso en personas adultas, que le encaminan y le protegen dentro de un cuerpo. Lo contrario de lo que estoy diciendo, hacer lo contrario a la teshuvá en las demás personas o por uno mismo, es ser un rasha, un malvado. Porque teshuvá es tashubje, es traer almas de biná. Y ser rasha es traer almas del árbol del bien y del mal. Es decir, almas relacionadas exclusivamente por la unión de un cuerpo. Y para eso, dice Akadosh Baruj Hu, ya no necesito sus sacrificios, ya no quiero más sus holocaustos. ¿Por qué? Porque dice, para eso ya tengo a los animales. Una vez que cometemos un error, no para el rigor hasta que el hombre no haya pagado su deuda cósmica. Así literalmente lo dice el Zohar. Desgraciadamente para lo anterior, debemos saber que una sola persona que baja almas de Caín a este mundo causa la ruina de muchos hombres y mujeres. Por el contrario, aquel que trae el alma de un tzadik trae beneficio a muchas personas, generando un efecto mariposa para que muchas personas despierten. ¿Cuántos realmente tienen una relación para conectar con el alma en el mundo? Luego entonces, así como se utiliza la energía de vida, ¿se traen milagros o se traen desgracias? Por eso, el órgano sexual está representado por la letra Vav. ¿De qué estamos hablando? Del sistema emocional, que está representado por la letra Vav, que vale 6, igual a las 6 sefirot del árbol de la vida, que están contenidas en él, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, igual 6 a la letra Vav. Luego entonces, en la forma como manifestamos las emociones, en la sexualidad, está el secreto de los eventos que vienen a nuestra vida. Ahora entendemos la metáfora. Moshe hacía milagros con su bastón. ¿Cuál era el bastón de Moshe? Era la letra Vav. Recordemos que Moshe, también invertida, permutada sus letras, es Hashem. Por eso es que Dios manifiesta sus milagros a través de la gota de vida que se pone en este mundo. Sin embargo, no es solamente un tema de tener una intención correcta. Lo quiero aclarar. No solo es tener una intención correcta. Las fuerzas del mal tienen la misión de interceptar esas almas que vienen a este mundo. Para poder bajar esas almas, se requiere de la Neshama Yeterá. Señores, si los hijos de Caín no hacen Shabbat, si los hijos de Caín no estudian el Zohar, es decir, no hay unión de Biná con Yesod, entonces ¿con qué van a conectar? Independientemente, y esto nuevamente se lo digo a mis queridos hijos, ¿sí? Así sean muy buenas personas tus amigos, así sean muy buenas personas con quien estás a tu alrededor. Para poder bajar esas almas se requiere la Neshama Yeterá. Y esa alma adicional solamente viene por 2 vías. Primero, y en singular, nos viene en Shabbat. Y después de que nos viene en Shabbat, es mediante el estudio diario que hacemos en la madrugada que mantenemos esa conexión con la Neshama Yeterá. Pero hay que saber bajar esta alma. No solamente es hacer Shabbat para sentarnos a comer en la mesa y ya.
No, hay que saber bajarla. Hay oraciones específicas. Hay códigos que están dentro de las oraciones que tenemos, que hay que activar el viernes por la noche y el sábado por la mañana. Y una vez que lo sabemos hacer, es que podemos bajar esas almas en Shabbat. Pero aquellos que también estudian el Zohar de madrugada son los que mantienen ese hilo de misericordia y pueden bajar esas almas durante la semana, si saben meditar los nombres que cada día deben meditar para poder hacerlo, lo aclaro. De otra forma, el resultado, así sean buenas personas y bien intencionadas, y quiero mucho a mi amiga y quiero mucho a mi amigo, el resultado va a ser igualmente negativo. Así es que si estás escuchando este estudio, comprende que no se trata de ser lindo, bueno, agradable en este mundo. O bajas almas de Rashaim o bajas almas de Tzadikim. Y pregúntate si lo que tú tienes enfrente de ti es un alma de Tzadik o es un alma de un Rasha, de un malvado. Eso es todo lo que define los errores de tu vida. Si yo observo cada uno de los negocios en los que he fallado, es muy sencillo. Me doy cuenta que todas las almas que tenía a mi alrededor no eran tzadikim. Por eso comprendo por qué mi maestro ya no quiere hacer negocios con personas que no estudian el Zohar y que no quiere relacionarse con personas que no estudian el Zohar. Por eso, incluso antes de dormir, aquellos que entienden este conocimiento, utilizamos una herramienta para eliminar el rigor, que se llama el vidui. Aquellos que comprendemos que vamos a probar en el momento de dormir un pedazo de la muerte, no queremos llegar a ese pedazo de la muerte sin una oración que contiene, aparentemente, es un escondite, múltiples confesiones de nuestros pecados, pero no es así. Así lo adoptaron algunas religiones y se confiesan sus pecados. No, es una trampa. Es precisamente, aquí hago una pregunta. ¿Para qué caramba le interesa a Dios conocer una confesión de pecados? ¿Para qué? Le decía yo a un taxista hace 2 días que me decía que él confiesa sus pecados ante Dios. Le digo, no se preocupe. Dios tiene una misericordia tan infinita que ni siquiera alcanza a ver sus pecados. ¿Para qué se los dice? Al contrario, lo único que está es manifestando su parte negativa, las fuerzas del mal. Cuando el Creador finalmente lo único que tiene son leyes que son las mismas para todos. No estamos hablando que el Creador tiene emociones. No, las emociones del Creador son tus emociones. Nosotros somos la parte femenina del Creador. Somos el avatar del Creador en la parte física. Entonces es como confesarte a ti mismo. Pero aprendemos que cuando nosotros hacemos esta aparente confesión que es el vidui, lejos de ser una confesión, contiene un juego de múltiples palabras ordenadas conforme al alfabeto hebreo. Y lo que hace es reorganizar nuestra condición respecto al cosmos. Esto sustituye los sacrificios del templo y cancela el rigor. Ya entendí qué significan los sacrificios que hicieron todas las tribus. En realidad estaba haciendo una reorganización respecto al cosmos. Cuando leemos en la parashá los sacrificios que hacían en el templo cada una de las tribus, lo que hace es cancelar el rigor en nuestra vida en esta parashá. El vidui cierra las fisuras, devuelve la paz en el mundo espiritual y como consecuencia genera paz en el mundo. Cuando el cosmos está desorganizado, tenemos una energía disonante. Pero aclaro, el hecho de que pongamos orden
con esta oración del Vidui, o que leamos los sacrificios que están incluidos por las diferentes tribus en la Parashá Naso, no exime la necesidad de bajar almas de Abel, es decir, que deriven de una relación con santidad. Otra herramienta que elimina el rigor en nuestras vidas, es decir, que reconecta la materialidad, no es como los mundos del caos que estaban desconectados de espiritualidad, y es mencionada en la Parashá. Es la bendición del Cohen, el Birkat HaKohanim, la bendición del Cohen. Esta bendición que se menciona en la Parashá es literalmente la oración más poderosa expresada en la Torá. Hablo como una bendición independiente, porque hay muchas oraciones muy poderosas. Esta bendición la escuchamos todos los días cuando hacemos el Birkat HaShahar en la mañana, es decir, las distintas bendiciones cuando nos levantamos. Es decir, lo que hacemos es reconectar el cuerpo con el alma, cuando la mayoría de las personas no son conscientes de esto, despiertan, hablan, actúan y hacen literalmente en un estado animal. El pueblo de Israel no actúa así. Estamos hablando de los hijos de Abel, que saben que tienen que reconectar el cuerpo con su alma, porque su alma se fue del cuerpo cuando estaban dormidos. También escuchamos esta oración cuando hay Kohanim durante la oración de la Amidá. Fíjense cómo todo el rezo, toda la tefilá, la hacemos con voz alta. Pero cuando llegamos a la Amidá, ya no es en voz alta, es en voz bajita. Porque pasamos de conectar con el Ruach y ahora conectamos con la Neshama. Conectamos en el interior. Es cuando estamos íntimamente con el Creador. Eso es la Amidá. Y dentro de la Amidá es donde está esta reconexión con la parte más elevada en esta bendición. Tenemos la Kedushá, tenemos esta parte sumamente privada, pero la segunda parte donde nos reconectamos y tomamos una fuerza incomparable es en la bendición del Cohen. Muchas veces cuando escucho incluso la bendición del Cohen, como dice mi maestro, se me pone la carne de gallina y a veces hasta las lágrimas se me salen de el nivel de conexión que se siente en ese momento, en el momento en que se hace esta bendición. Pero no solamente es una bendición de protección, es una bendición que permite reconectarnos y que permite también extender protección hacia nosotros en todos sentidos. El Birkat HaKohanim, o la bendición de los Cohen, de los sacerdotes, son 3 frases que hacen referencia a las 3 columnas. Miren todo lo que está dentro y voy a tocar solo algunos de los elementos y secretos que están escondidos en esta oración. Son 3 frases que hacen referencia a las 3 columnas del árbol de la vida. Tiene numerosos nombres de Dios ocultos dentro de la misma. Primero, que generan protección contra la muerte a las personas. Y segundo, la unión del mundo de arriba y el mundo de abajo. Y por el otro lado, generan una vasija que nos permite recibir toda la bendición del Creador. Cada una de las frases empieza con la letra Yud, es decir, forman las 3 frases el nombre Yud, 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 que sabemos es fuente de toda bendición. Pero también está integrada por 15 palabras donde sabemos que es la gematria del nombre Yud-Hei.